Y para empezar, os voy a presentar a José Luis Rey Pérez, de Madrid. Él es licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, es doctorado en Derechos Fundamentales, profesor universitario de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, vicedecano de Investigación, Asuntos Institucionales, Internacionales y Económicos en la Universidad Pontificia de Comillas, y toda su vida le ha interesado tanto el ámbito de la investigación como en la práctica los derechos sociales, la igualdad real, el derecho al trabajo, la renta básica, el derecho al medio ambiente y los derechos de los animales, así como la democracia y sus problemas. Sobre todo, ha publicado artículos y libros. Su tesis doctoral fue sobre el derecho al trabajo y la renta básica. Es miembro del Observatorio de Renta Básica de ATAC Madrid y de Red Renta Básica. Y su ponencia se titula Libertad, ¿qué libertad? La renta básica universal como garantía de la libertad republicana. Adelante, José Luis. Bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación. Realmente me ha gustado mucho que se abriera recordando lo del Día Internacional de la Justicia Social, ¿no? Porque realmente cuando nosotros estamos hablando, y el título de mi parte quizás es el más filosófico, porque vamos a hablar de libertad, qué libertad, la renta básica y la libertad republicana, pero realmente cuando hablamos de justicia social, yo creo que en toda la tradición de filosofía política desde hace siglos, desde la Ilustración, lo que estamos discutiendo es acerca de la idea de libertad y de la igualdad. Es decir, estamos siempre intentando encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el valor de la libertad, que fundamenta muchos derechos y que fundamenta también digamos, una parte muy importante del ser humano, esa capacidad de elegir, de decidir qué queremos hacer con nuestra vida, pero luego también está el valor de la igualdad, ¿no? Y realmente todas las tradiciones, digamos que desde la Ilustración, ¿no? Con esa vindicación y reivindicación de la libertad en ese momento de la burguesía, que era una clase social emergente que tenía el control económico, hasta los movimientos obreros que hubo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegando luego a lo que es la construcción de los estados de bienestar, hemos intentado, digamos que todas las corrientes de filosofía política y todas las teorías de justicia social, porque no hay un solo concepto de justicia social, sino que hay muchísimas teorías de la justicia, pues han estado intentando moverse entre el polo de la libertad, y ahí tenemos corrientes más libertarianas o más libertaristas, y el polo de la igualdad, en donde tenemos pues, un igualitarismo extremo, que sería el que había en la URSS, ¿no? Antes de que cayera el muro de Berlín. Pero en todas las, digamos, en lo que son las democracias, lo que se ha intentado encontrar es un punto de equilibrio entre libertad e igualdad. Claro, cuando yo digo qué libertad, pero qué libertad, es que realmente, igual que sobre el concepto de justicia social, hay muchos conceptos, muchas definiciones, muchas teorías, lo mismo ocurre con el concepto de libertad. Es decir, no todos los autores y no todas las personas, cuando hacemos referencia a la libertad, estamos haciendo referencia a lo mismo. Uno de los conceptos que quizá en cierto modo también es confuso, pero que es muy potente, yo creo, en nuestros días, es el concepto de libertad republicana. ¿Por qué? Porque el concepto de libertad republicana, el republicanismo como filosofía política viene también desde autores como Montesquieu hasta llegar a nuestros días, pero hubo, digamos, una revitalización del concepto de lo que se denomina la corriente de filosofía política del republicanismo, sobre todo a partir de la publicación de un libro de Philippe Petit que se llama Republicanismo, donde él ofertó o ofreció un concepto de libertad que era el concepto de libertad como no dominación, ¿no? Es decir, él decía, una persona es libre siempre que no esté sujeto a interferencias arbitrarias por parte de otro. Y ese otro puede ser otra persona física, puede ser una empresa, puede ser el Estado, etc. Es decir, cualquier otro. ¿Qué significa
una intervención arbitraria? Pues una intervención que no encuentra una justificación ni una razón de ser dentro, precisamente, en primer lugar, del ordenamiento jurídico, pero también desde una concepción ética de lo que se puede considerar arbitrario. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en un trabajador y una empresa, una intervención arbitraria sería aquella que, por ejemplo, y eso ocurre en nuestras economías, está obligando al trabajador a fichar a una determinada hora, pero luego a quedarse muchas más horas para que haga para que cumpla con horas extra que no va a recibir, por las que no va a recibir remuneración. En ese caso hay una intervención arbitraria y hay un poder arbitrario y hay una situación de dominio de ese trabajador respecto de la empresa, porque ese trabajador sabe que si no acepta esas condiciones arbitrarias por parte del empresario, pues probablemente se va a ir a la calle. Una intervención arbitraria también se puede dar en el seno de las relaciones entre particulares y en el seno de las familias, ¿no? Toda la violencia doméstica y machista que estamos conociendo, donde en la televisión salen probablemente muchísimos menos casos de los que ocurren en realidad, pero ahí efectivamente hay intervenciones arbitrarias, ¿no? Muchas veces por una serie de causas que no es el lugar y que no me voy a detener a analizar. Ahí sería otro caso de intervención arbitraria. Intervenciones arbitrarias también se pueden dar por parte del Estado con respecto a los individuos cuando el Estado restringe de una manera también injustificada el ámbito de la libertad de sus ciudadanos, ¿no? Muchas veces el Estado hace esto apoyado en determinados instrumentos o en determinadas políticas que se quieren presentar como políticas igualitarias, pero que a lo mejor responden a los intereses de una determinada minoría. Estoy pensando sobre todo en la minoría que detenta el poder económico, el poder financiero, etcétera, y lo que aparentemente, porque es discutido en los parlamentos, etcétera, parece una decisión que sería votada, ¿no?, por la mayoría, etcétera, está respondiendo a los intereses de una serie de particulares, de una serie de minorías económicas. Ahí también se está produciendo una interferencia arbitraria. Una interferencia arbitraria se produce, por ejemplo, cuando muchos grupos de presión se reúnen con los parlamentarios de turno y les influyen de alguna manera para que legislen de acuerdo con sus objetivos. Bueno, yo creo que precisamente cuando hablamos de la libertad republicana, lo que estamos hablando es de una libertad que entronca muy bien con esta idea de no dominación, es decir, una sociedad es justa solo si en esa sociedad justa no se dan relaciones de dominación arbitrarias con todos estos sujetos, empresas, entidades que hemos dicho antes, y en segundo lugar, donde en esa sociedad hay, y ahí yo creo que el republicanismo da un paso más allá con respecto al tradicional liberalismo político, porque ahí hay un compromiso, digamos, de la ciudadanía con la república, con la comunidad política, ¿no? Ese compromiso se traduce en que el ciudadano se involucra en la discusión de los asuntos públicos. Entonces, tradicionalmente la renta básica universal, y estoy resumiendo mucho, pero se ha ligado muy bien a esta idea del republicanismo, de la libertad republicana, porque evidentemente en sociedades donde uno no tiene un medio de subsistencia distinto que el vender su fuerza de trabajo en situaciones sobre todo de escasez de empleo como las que vivimos, ¿no?, desde hace décadas, porque es mentira, yo siempre digo que es mentira el mito del pleno empleo de los estados de bienestar, ¿no? Primero porque no había pleno empleo y segundo porque había muchos colectivos que estaban excluidos digamos, de la fuerza activa del trabajo. Las mujeres, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Había muchos colectivos que estaban fuera y entonces a lo mejor por eso había mayores cotas de empleo. Entonces, si nosotros no tenemos un medio de subsistencia que nos permita precisamente liberarnos de esas interferencias arbitrarias, difícilmente vamos a estar en una posición en la cual podamos decir que somos libres y en la cual podamos decir que esa sociedad realmente está siendo justa.
Entonces, la renta básica incondicional, universal, individual, todos los rasgos que se han señalado antes en la introducción, lo que vendría es a ser un derecho que garantiza a priori de por sí la libertad republicana, o al menos un mínimo de libertad republicana. ¿Por qué? Porque te da el derecho a no estar en unas condiciones arbitrarias, te da una vía de escape a esa intervención arbitraria, venga esa intervención arbitraria de donde venga, venga de un particular, venga del Estado o venga de la propia, o de una empresa o del propio mercado, ¿no? Eso funciona además como un complemento muy bueno a lo que es el funcionamiento de la democracia. Porque cuando se estaba diciendo pues, que los ciudadanos tienen una desafección política, que ya no creen en las instituciones, que realmente muchas veces la clase política pues, se ha alejado enormemente del pueblo, ¿no? De los ciudadanos, etc. Eso también viene provocado porque los ciudadanos no tenemos tiempo libre como para poder dedicarnos a las cosas públicas, a la discusión pública. Con una renta básica también eso nos permitiría negociar mayor tiempo libre, repartir el empleo, negociar mayor tiempo libre y que el ciudadano medio tuviera libertad republicana para participar en la República, en el gobierno activo de la República. Y yo creo que con esto luego entramos en el debate y en la discusión. Muchas gracias, José Luis. Luego la gente te preguntará sobre cositas de las que has dicho.